hear me? Can you hear me? Can you hear me? Okay. El capítulo 7 de Daniel Okay, chapter 7 in Daniel es el corazón del libro. is the heart of the book. Hasta aquí Up to this point, hemos estudiado profecías we have studied prophecies mostradas a través de historias reales vividas por estos personajes. narrated through real life stories that these people lived. A partir de ahora, So from here on, el libro se empieza a contar de otra manera. the book becomes, is being told in a different manner. Porque ahora la profecía se empieza a mostrar Because now prophecy is being revealed de manera apocalíptica. in an apocalyptic manner. Y la profecía apocalíptica tiene varias características. And the apocalyptic prophecy has several characteristics. Por ejemplo, la profecía apocalíptica For example, apocalyptic prophecy es progresiva. is progressive. Es decir, te cuenta la misma historia varias veces In other words, it tells you the same story several times, añadiendo nuevos elementos. adding new elements. Y esto lo encontramos en este capítulo 7. And we find this in this chapter 7. Por ejemplo, lo que este capítulo nos cuenta For example, what this chapter tells us aparece el capítulo 7, verso 3 al 13. it begins in chapter 3 or verse 3 Ahí está, 13. ahí se encuentra toda la historia que nos So cuenta. we find the whole story that it's going to tell us. Pero luego la repite nuevamente But then it repeats it del verso 17 al 22, in verses 17 through 22. añadiendo nuevos detalles. But it adds new details. Y luego la repite por tercera vez And then it repeats it once again for a third time del 23 al 27, in verses 23 to 27. y ahora sí centrándose totalmente en un poder que vamos a estudiar y mencionar en este momento. But this time it centers completely on a power that we are going to study about this morning. Hay otra característica de la profecía apocalíptica, There is another characteristic of apocalyptic prophecy. y es que con la profecía apocalíptica se rompe la cronología. Now, with apocalyptic prophecy, we lose chronology. Hasta ahora vimos cómo Daniel nos contaba Up until now, we see how Daniel has narrated desde la destrucción de Jerusalén, since the destruction of Jerusalem, su traslado a Babilonia, how they have been taken to Babylon, su instrucción, how he has been instructed, los eventos que ocurrían con los reyes the events that had happened with each king en el mismo orden que estos iban apareciendo. in the same order in which they happened. Ahora con la profecía apocalíptica no pasa así. Now, with apocalyptic prophecy, this isn't so. Por eso es que en el versículo 1 del capítulo 7, This is why in verse 1, chapter 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. we read, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream. ¿Recuerdan ustedes el capítulo anterior? Do you remember the last chapter? En el capítulo 6 que estudiamos el sábado anterior a In chapter 6, which we studied last month, ya estábamos hablando acerca de Darío y de Ciro, los reyes de Media y de Persia, we were already talking about Darius and Cyrus, kings of Persia. y sin embargo en el capítulo 7 Nevertheless, in chapter 7, se nos presenta una visión we find a vision anterior a los eventos del capítulo 6. that has happened before the events of chapter 6. Es decir, que esta visión que Daniel ve en este sueño In other words, the vision that Daniel has seen in this dream ocurre, según ese texto, has happened, according to this verse, en el primer año del reinado de Belsasar. in the first year of Belshazzar's
Y el reign. capítulo 6 que ya estudiamos And chapter 6, which we already studied, nos habla acerca del último año de este rey talk to us about the last year of this king y la destrucción de Babilonia. and the destruction of Babylon. Esta es una característica que podemos ver también en el libro de Apocalipsis. This is a characteristic that we also find in the book of Revelation. No se tiene un orden There is no order, cronológico. a chronological Es order. decir, que el profeta In other words, the prophet escribe lo que ve is writing what he sees o lo que escucha. or what he's hearing. No importa el orden. The order doesn't matter. Y eso es lo que encontramos aquí en este capítulo. This is what we find in this chapter. Así que en el primer año del reinado de Belsasar, dice el verso 1, Therefore, verse 1, chapter 7, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, Daniel had a dream and visions of his head mientras estaba en su lecho, upon his bed. y luego escribió el sueño Then he wrote the dream y relató lo principal del asunto. and told the sum of the matters. Es decir, que así hacían los profetas apocalípticos. In other words, this is what Copiaban lo que veían o escuchaban. apocalyptic prophets did. They wrote what they saw. Y el verso 2 Verse 2, dice, Daniel dijo, Daniel spake and said, miraba yo en visión de noche, I saw in my vision by night, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. and behold, the four winds of the heaven strong upon the great sea. En profecía, viento significa guerras. In prophecy, wind refers to war. Y cuando dice cuatro vientos, And when it speaks about four winds, el número 4 representa los puntos cardinales del planeta the number 4 represents the four cardinal points of the world, aludiendo así making a allusion que las guerras venían de la plenitud de la tierra. to the fact that the war was coming to the entire world. De todas partes se levantaban guerras. Everywhere Y dice que en el gran mar, there was war, and it says that there was in the sea. esta expresión de el gran mar This expression, the great sea, se refiere al mar Mediterráneo. refers to the Mediterranean Sea. En esa área se desarrollaron muchas batallas por el control del mundo. This is an area in which several struggles for the control of the world developed. Recuerden también Now remember que según Apocalipsis 17:3, that according to Revelation 17:3, agua significa muchedumbres y pueblos. water also refers to multitudes. Es decir, que toda esa muchedumbre, In todos other esos words, pueblos all of these nations, all of these multitudes estaban enfrascados en batallas. were engaged in battle. Y dice el verso 3, Verse 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. and four great beasts came up from the sea, diverse one from another. Es decir, que ahora él ve como de esa muchedumbre y pueblo empiezan a levantarse poderes, porque las bestias significan poderes o reinos. In other words, he's seeing how from this multitude, all of these nations, there arise four beasts. Now, these four beasts represents powers. Y ahora vamos a encontrar una sucesión de bestias Now we are going to see a succession of beasts que tienen algunas características que la identifican. that have specific characteristics that identify them. Estas bestias son híbridas. These beasts are hybrid. Esto nos da una connotación profética. This gives us a prophetic connotation. Cuando una bestia se le añade algunos elementos que hacen de eso una bestia híbrida, When there are elements added to a certain beast,
which make it a es algo hybrid. contrario a la creación de Dios. It is something contrary to the creation of God. Porque Dios no creó leones con alas. Because God didn't create Por ejemplo. lions with wings, for example. Y esto proféticamente simboliza o significa In the prophetic language, this means or symbolizes que estos animales that these animals representan poderes represent powers enemigos de Dios that are enemies of God y contrarios a Dios and contrary to Him y también de su pueblo. and against His people. Estos eran 4 poderes perseguidores del pueblo de Dios. These were 4 powers that were going to persecute. Y en el verso 4 encontramos la primera bestia. Now, verse 4, we find the first beast. La primera era como un león Now, the first was like a lion y tenía alas de águila. and had eagle's wings. Es decir, un león In other words, a lion con alas de águila. with the wings of an eagle. ¿Qué simboliza esta mezcla? Now, what does this mix symbolize? Realmente Babilonia Truthfully, Babylon era simbolizada por un león. was symbolized by a lion. En las ruinas de Babilonia se han encontrado leones In the ruins that have been found of Babylon, they have found lions. que adornaban la ciudad Lions that adorned the city como símbolo de la realeza y el poder de este imperio. as a symbol of the royalty and power of the empire. Y las alas And the wings, en profecía simbolizan rapidez de conquista. in prophecy, symbolize the speed of conquest. Y esto nos habla This tells us acerca de cómo fue el proceso about the process en el que Nabucodonosor convierte in which Nebuchadnezzar al reino de Babilonia changes the king of Babylon, en un imperio mundial. in the kingdom of Babylon, into a world empire. En muy poco tiempo este joven rey In very short time, this young king, que tomó de su padre el reinado who took the reign from his father, y rápidamente lo convirtió en un imperio mundial. quickly turned it into a world empire. Pero algo muy interesante ocurre con esta bestia, But there is something interesting happening with this beast. porque continúa diciendo el texto 4. The text continues. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. I beheld till the wings thereof were plucked. Es decir, las alas eran lo que hacían híbrido al animal. In other words, the wings were the element that made this animal a hybrid. Al quitarle las alas era un león normal, Once you remove the wings, it becomes a regular lion, un animal creado por Dios. an animal created by God. Así que de alguna manera, esta persona que representa a este imperio Therefore, in some measure, this person that is represented by this empire dejó de ser enemigo de stopped Dios. being an enemy of God. Y sigue diciendo, And it continues. y fue levantada en el suelo And it was lifted up from the earth y se puso enhiesta and made stand sobre sus pies upon the feet a manera de hombre as a man. y le fue dado corazón de And hombre. a man's heart was given to it. Es decir, que esta bestia que era enemiga de Dios, In other words, this beast, which was an enemy of God, ahora en primer lugar deja de ser enemiga now in first place, it stops being an enemy y sufre una conversión. and suffers a conversion. Es convertido en un hombre, ya no anda en 4 patas, sino en 2, He's converted into a man. He's no longer walking on 4 feet, but 2. y se le colocó un corazón humano. And is given a heart of a man. Esta bestia ahora adora a Dios. This beast now worships God. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos el capítulo 4? Do you remember when we studied chapter 4? Cómo esta misma bestia da su testimonio de conversión. How this same beast gives his witness of conversion? Así que ese texto está muy concentrado So in this text, very briefly, lo que históricamente sucedió summarizes what historically happened. y que Nabucodonosor mismo dio testimonio. Something which Nebuchadnezzar himself gave testimony for. No hay duda que está hablando de Babilonia. There's no doubt that this refers to Babylon.
Sigue diciendo, It continues. verso 5. Verse 5. Y he aquí otra segunda bestia, And beheld another beast, semejante a un oso, a second like a bear, la cual se alzaba de un costado más que del otro, and it raised up itself on one side, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, and it had 3 ribs in the mouth y le fue dicho así, of it, between the teeth of it. And they said levántate, devora y come mucha carne. Thus said this unto it, Arise, devour much flesh. El oso en profecía significa crueldad. Bear in prophecy means cruelty. Es decir, que al reino de Babilonia In other words, this kingdom of Babylon lo iba a suceder was going to be replaced un reino, un imperio muy cruel. by a very cruel empire. Y este imperio, And this empire, este oso this bear, cruel, trae entre su boca, entre sus dientes, 3 costillas is carrying in its mouth 3 ribs, que simbolizan los 3 reinos que tuvo que destruir which symbolizes 3 kingdoms which it had to destroy o derrotar or overcome para poder tener el control mundial. in order to have the control of the world. Estas 3 costillas simbolizan These 3 ribs a Lidia, symbolize Lydia, Egipto Egypt, y Babilonia. and Babylon. Después de esto miré, dice el verso 6, Now verse 6, after this I beheld, y he aquí otra semejante a un leopardo, and lo, another like a leopard, con 4 alas, which had upon the back of it 4 wings, y en sus espaldas. Y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion was given to it. Ahora vemos una característica que se le añade a este animal. Now we see a characteristic added to this animal. Imagínense que el león con 2 alas Now imagine that the lion with 2 wings significa la rapidez de conquista con la que Nabucodonosor transformó un reino a un imperio. symbolize the swiftness of the conquest of Nebuchadnezzar over the world. Ahora este leopardo tiene 4. Now this leopard has 4 Es decir, wings. que la rapidez de conquista se duplica. In other words, the swiftness is doubled. Y esto se ajusta exactamente And this completely fits con lo que la historia cuenta acerca with what history tells us about de Alejandro Magno, Alexander the Great, cuando con 19 años, who, with only 19 years of age, prácticamente un niño, he's practically a boy, ya era dueño del mundo he conocido. owned the known world. Hay una anécdota There is an anecdote acerca de otro gran general, about another great general, Julio César, Julius Caesar. que cuando estaba en sus You know, conquistas, while he was in the middle of his conquest, llegó a cierta ciudad he arrived at a certain city, y al contemplar una estatua de Alejandro Magno, and after contemplating a statue in the likeness of Alexander the Great, se puso a llorar. he started crying. Y sus soldados, sus generales que lo And asistían, the leaders and the soldiers that were with him le dijeron, ¿por qué lloras? asked him, "Why are you crying?" Y dijo, yo tengo 25 años. And he replied to them, "I'm 25 years old." Era joven también, He was also young, muy brillante, general, brilliant general. pero no había conseguido con 25 años But at his 25 years of age, he had not yet lo que este Alejandro achieved what Alexander the había Great conseguido ya con 19. had achieved at the age of 19. Dice que este leopardo también tiene 4 cabezas. The Bible tells us this leopard had 4 heads. Cuando estudiamos en Apocalipsis, las cabezas significan reinos, When we study in Revelation, heads means kingdoms. haciendo alusión directa It is making a direct allusion to cómo este imperio how this griego empire, this Greek empire,
se iba a dividir en 4 reinos. was going to be divided into 4 kingdoms. 4 generales de Alejandro 4 of Alexander's generals iban a controlar todo el vasto imperio were going to control the vast empire que él había conseguido. that he had achieved. Estos son Ptolomeo, Ptolomeo, Seleuco, Seleuco, Lisímaco Lisímaco, y Casandro. and Cassandra. Estos son lo que simbolizan las 4 cabezas. These are the 4 people whom the 4 heads symbolizes. Pero el verso 7 nos dice algo Now, interesante. verse 7 tells us something interesting. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. After this, I saw in the night visions, Y he aquí una 4ª bestia, and behold, a 4th beast, espantosa y terrible, dreadful and terrible, y en gran manera fuerte, and strong exceedingly. la cual tenía unos dientes grandes de hierro, And it had great iron teeth. que devoraba y desmenuzaba, It devoured and brake in y pieces, las sobras hollaba con sus pies. and stamped the residue with the feet. Y era of it. muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella. And it was diverse from all the beasts that were before it. Y tenía 10 cuernos. And it had 10 horns. Ahora, ¿por qué Daniel no pudo identificar esta 4ª bestia como sí lo hizo con las primeras? Now, why was Daniel unable to identify this beast as he was able to do with the previous 3? Porque las otras eran animales que tenían algo añadido. Because the previous 3 were animals that had something added on to them. Pero ahora esta 4ª bestia era espantosa y terrible, But this 4th beast was horrible and terrible, y él no podía identificar cuál era este animal. and he couldn't identify what kind of animal this was. La explicación la podemos encontrar Now, the explanation for this we can find cuando otro hombre de Dios la contempló también. when another man of God saw it as well. Si queremos saber cómo era esta bestia, Now, if we wish to know what this beast looked like, tenemos que ver a otro profeta de Dios we need to go and look at what another prophet of God que contempló esta misma bestia. wrote when he saw this same beast. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13. And this we find in Revelation chapter 3. Y Juan John nos explica allí en el verso 2 explains to us in verse 2 y nos dice, and tells us, y la bestia que vi and the beast I saw era semejante a un leopardo, was similar to a leopard, y sus pies como de oso, its feet like a bear, y su boca como de león. and its mouth like a lion's. Así que esta bestia, esta 4ª bestia, Therefore, this 4th beast estaba formada por partes was made of parts de las bestias anteriores que había visto Daniel. of the beasts which Daniel had already seen. ¿No lo ven? Did you see that? Did you notice that? Daniel vio primero un león, Daniel first saw a lion, luego un oso, then a bear, luego un leopardo. then a leopard. Pero ahora dice Juan But now John is saying que esta bestia que Daniel vio, that this beast which Daniel saw, una parte era león, part of it was made of a lion, otra parte era leopardo part of it was a leopard, y otra parte era oso. and another part was a bear. Es decir, que esta bestia In other words, this beast tenía características similares a las bestias anteriores. had similar characteristics to the previous beasts. ¿En qué se parecían estas 4 bestias? Now, in what manner were they similar? En primer lugar, en que eran enemigas de Dios. In the first place, they were enemies of God. Y en segundo lugar, de que eran poderes perseguidores del pueblo de Dios. And in second place, they were powers that persecuted the people of God. Por eso es que se le dan estas características This is why these characteristics a are esta given bestia. to this beast. Porque había heredado
de las anteriores because it had inherited from the previous beast la enemistad con Dios enmity with God y el odio por el pueblo de Dios. and the hatred of the people of God. Ahora hay algo interesante, Now there is something interesting. y es que allí en ese verso también dice This verse also tells us que esta bestia era muy that this beast was diferente diverse, de las otras. different from the others. ¿Por qué? Why? Porque los tres poderes anteriores o las tres bestias anteriores Because the three previous beasts, eran tres poderes políticos que dominaban en la tierra. these beasts had been political powers that dominated the world. Y ahora esta, Now this one, en la que se va a comenzar a dar más detalle, which he will begin giving more detail about, era diferente was different porque era un poder político religioso. because it was a political and religious power. Qué triste, mis Now, hermanos. how sad, brethren. El enemigo, The enemy, en su afán por destruir in his passion for destroying al hombre, men, al Hijo de Dios, the Son of Man, y de borrar de su mente and to remove todo rastro de Dios, his mind every shred of every piece of God, levantó tres imperios primeramente raised three empires con el propósito with the purpose de cumplir esta misión. of fulfilling this mission. Y en las tres ocasiones fracasó. And he failed Con el imperio de Babilonia, with the empire of Babylon. el propio rey fue convertido a Dios. The king himself was converted. Así que fue un fracaso de Satanás. So this was a failure for Satan. Con el segundo imperio, Now with the second empire, los medos y los persas, the Medes and the Persians, hubo algunos emperadores de este imperio, there were some emperors of this kingdom, como Darío el such as Grande Darius the Great, y Ciro el Persa, Cyrus the Persian, que incluso la Biblia les llama Mesías de Dios. of whom the Bible itself calls anointed of God. Al mismo Ciro, Now, Cyrus, en el capítulo 45 y al finales del 44, in chapter 44 and at the end of in chapter 5 and at the end of chapter 44, Dios llega a llamarle mi pastor. God actually calls him my shepherd. Así que el enemigo también fracasó allí. In other words, the enemy, Satan, also failed there. Con el tercer Now, imperio, with the third empire, el imperio griego, the Greek empire, es cierto que el pobre de Alejandro now it is true that poor Alexander, nació pagano he was born pagan y murió pagano. and died pagan. No hubo conversión en There él was nunca. never a conversion. De hecho, murió ahogado por el alcohol en una borrachera a muy corta edad. In fact, he died of drinking, drowning in drinking at a very short age. Pero aún así prestó un gran servicio Nevertheless, he did give an enormous service al traducir la Biblia al griego, when he translated the Bible into Greek, la Septuaginta. the Septuaginta, Y de esta manera, and thus la palabra de Dios llegó a todos los rincones del mundo. the Word of God reached every corner of the world. Así que estos poderes Now, these powers, paganos, therefore, these pagan powers, políticos, political powers, perseguidores, who persecuted, aún así sirvieron a Dios still served God, de alguna manera. God's purpose in some way. Por eso es que el enemigo ahora cambia de estrategia. This is why now the enemy changes his strategy. Y miren ustedes qué triste. And look how sad. Ahora el enemigo toma a la propia iglesia cristiana Now the enemy takes y la usa como su arma the Christian church and uses it as his weapon. y tiene un éxito tal And he has such a success capaz de casi destruir
la fe en Dios. that he almost completely eradicated faith in God. Por eso es que en Apocalipsis, This is why in Revelation, cuando Juan when John está hablando acerca de este poder, is talking about this power, dice así al final del verso 2, cuando da las declaraciones o las características, he says at the end of verse 2 in chapter 13, y el dragón le dio su poder y su trono, and the dragon gave him his power and his seat y grande autoridad. and great authority. Así que a este poder religioso, Therefore, this religious power, cristiano, Christian, es el enemigo quien le da su autoridad y poder, no es Dios quien le da la autoridad. it was the enemy who gave it authority. It wasn't authority of God. Usted preguntaría, Now you could ask, ¿y por qué es el dragón now why is it the quien dragon le da poder a estos cristianos para que hagan su obra? who is giving authority to these Christians to do his work? Es que el verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis dice por qué era un instrumento de Satanás. Verse 1 in chapter 13 gives us the answer. Dice Juan en el John verso 1 tells us in de verse 1, Apocalipsis, capítulo 13. chapter 13 in Revelation. Me paré sobre la arena del mar. And I stood upon the sand of the sea. Notan que estaba parado donde mismo estaba parado Daniel, frente al gran mar. Notice that he was standing in the same place where Daniel stood, Y repite la misma declaración. Y vi subir del mar una bestia. and repeats the same declaration. And I saw a beast rise up out of the sea. Hasta allí Juan está viendo lo mismo que Daniel, Up to this point, John is seeing the same thing that Daniel saw, saliendo del mismo lugar. coming out of the same place. Y dice que esta bestia tenía 7 And cabezas tells us this beast has 7 heads y 10 and cuernos. 10 horns. Y su cuerpo 10 diademas. And upon his horns 10 crowns. Pero sobre sus cabezas And upon his heads un nombre blasfemo. the name of blasphemy. Es decir, que este poder cristiano llegó a blasfemar de su Dios, In other words, this Christian power blasphemed the name of their God apoyando la declaración de Jesús, when they supported Jesus' declaration, el que no es conmigo, he who is not with me contra mí es. is against me. Este movimiento cristiano, esta iglesia cristiana, Now this Christian movement, this Christian church blasfemó de Dios, blasphemed God, haciéndose pasar por Dios making itself y poniendo la autoridad de Dios sobre un hombre. as God and placing authority of men instead of God. Así que con la ayuda de Daniel podemos ver con la ayuda de Juan podemos ver lo que Daniel no entendió. Therefore, with John's help, we are able to see what Daniel saw. Y termina diciendo el verso 7 de Daniel 7. And we read the words in verse 7 back in Daniel chapter 7. Vamos a leerlo completo. Let us read from the beginning. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, Daniel chapter 7 verse 7. After this I saw in the night visions, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. and strong exceedingly, and it had great iron teeth. ¿Recuerdan este metal? Do you remember this metal? Era el mismo de las piernas de la estatua. ¿Recuerdan que eran de hierro? Is the same metal that made up the legs of the statue in Nebuchadnezzar's dream. Así que está hablando del mismo imperio. Therefore, this is speaking about the same Es empire, Roma. Rome. Y que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. It devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet Y of era it. muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella. And it was diverse from all the beasts Y that were tenía 10 before it, cuernos. and it had
10 horns. Esta bestia tenía 10 cuernos. Now this beast had 10 horns. Cuernos significa poderes Horns is referring to powers. y simboliza la división que hubo en el Imperio Romano de donde salieron 10 reinos. And it symbolizes the division that happened in the Roman Empire when it divided into 10 kingdoms. Los cuales la historia confirma Which history is confirmed. que eran los francos, The Franks, los burgundios, Burgund, los alemanes, the Germans, los vándalos, the Vandals, los suevos, Suevos, visigodos, the Visigoths, sajones, Saxons, ostrogodos, Ostrogoths, lombardos the Lombards, y érulos. and Erulos. Estas 10 tribus Now these 10 tribes, en las que se dividió el Imperio Romano which the Roman Empire was divided into, y que fueron la base de lo que hoy conocemos como Europa. which were the base of what we now know as Europe. Y sigue diciendo en el verso 8 Daniel: We continue in verse 8. mientras yo contemplaba los cuernos, I considered the horns, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. and behold, there came up among them another little horn, Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. before whom there were 3 of the first horns plucked up by the root. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, y una boca que hablaba grandes cosas. and a mouth speaking great. Ahora Daniel ve algo interesante dentro de esta bestia. Now Daniel is seeing something interesting in this beast. Él ve que estos cuernos que salen de este imperio, He's seeing these horns de esta bestia, on this beast. ahora entre ellos sale un cuerno pequeño, Now among them there comes up another little horn, demostrando algo demonstrating que something el cristianismo hoy no quiere aceptar. that Christianity today does not wish to admit. Están esperando que esta bestia de anticristo salga de muchos lugares, Now they are waiting for the Antichrist, the beast, to come out of someplace. pero Daniel me dice But Daniel is telling me que este cuerno that this little horn es parte de la cuarta bestia is a part of the fourth beast, y sale precisamente de ese imperio romano. and is precisely coming out of this Roman Empire. Están esperando el anticristo de muchos lugares Now they are awaiting for the Antichrist to come y from mientras tanto el someplace. anticristo está tomando fuerza y el control del mundo And in desde the Roma. meantime, the Antichrist is already taking control, Que es donde gaining surgió. strength in Rome. La historia nos muestra evidencias acerca de lo que Daniel está declarando en este texto. Now history gives us evidence as to what Daniel is declaring here in this Pues text. nos da un detalle importante. And it gives us a very interesting Este detail. cuerno pequeño debía destronar o destruir o derrotar This little horn had to destroy or somehow get rid of these 3 horns. a 3 de estos primeros cuernos. Y estos fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. And these were the Ostrogoths, the Vandals, and the... Érulos, vándalos y ostrogodos. What was that? Horilai. Horelai? Estos 3 cuernos So these 3 horns eran 3 reinos arrianos were Aryan kingdoms que debían ser destruidos that had to be destroyed para que el obispo de Roma so that the priest in Rome, pudiera tener el control mundial. so that the bishop in Rome could have the control of the world. Y la historia nos muestra And history shows us cómo fue precisamente how this happened. el obispo de Roma The bishop of Rome y sus siervos and his servants los que llevaron a cabo esta obra. were the ones that did this. Y continúa diciendo el texto. And the text continues. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. And
this horn, and in this horn were eyes like the eyes of men. Nos está hablando Now, de un poder humano this is talking to us of a human power, que incluso tenía una boca que hablaba grandes cosas. which in fact had a mouth that spoke great things. Yo no sé si ustedes han escuchado las grandes cosas que habla este poder. Now, I don't know if you're familiar with the great things that this power speaks. Cuando habla en la ONU When it speaks at the UN acerca de justicia, about justice, de unidad, about unity, de hermandad, about brotherhood, impacta, ¿verdad? it makes an impact, doesn't Porque it? habla grandes Because cosas. it speaks great things. Pero hay algo interesante But there is something interesting que encontramos en el capítulo, vamos a leer el 25, pero vamos a leer a partir del versos 24 y 25, del mismo capítulo, estamos en el 7. Capítulo 7 de Daniel, versos 24 y 25. Okay, we're gonna jump a little ahead to verse 24. Vamos a ver del 23. Okay, starting with verse 23. Dijo así, Thus he said, la cuarta bestia the fourth beast será un cuarto reino en la tierra, shall be the fourth kingdom upon the earth, el cual será diferente de todos los reinos. which shall be diverse from all kingdoms. Es decir, será un reino religioso. In other words, it will be a religious kingdom, Y a toda la tierra devorará, and shall devour the whole earth, trillará y despedazará. and shall tread it down and break it in pieces. Si quieres ver cómo se cumple esto literalmente, If you want to see how this is literally tienes que fulfilled, irte a la Edad Media, you need to go to the Middle Ages, cuando el papado sumió en la oscuridad when the papacy submerged in darkness y la muerte a este planeta. and death this world. Y dice el verso 25, And verse 25, y hablará palabras contra el Altísimo, and he shall speak great words against the Most y a los High, santos del Altísimo quebrantará, and shall wear out the saints of the Most High, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. and think to change times and laws. Es decir, que este poder, In other words, Daniel habla grandes cosas, which according to Daniel speaks great things. muchas de esas grandes cosas que habla son blasfemias contra Dios. A great deal of these things that he speaks are blasphemy against God, Que quebrantó y persiguió a los santos who broke and persecuted the saints, y aún lo va a hacer todavía en el futuro. will continue to do so in the future. No vamos a entrar allí porque lo vamos a ver en el capítulo 11. Now we're not going to go there because we're going to see this, touch this point in chapter 11. Y hay algo interesante. Now there is something interesting, Pensará en cambiar los tiempos y la ley. and it will think to change the times and laws. Así que entre sus planes hay dos obras que es necesario que este cuerno haga. Now, there are two works, two deeds that this little horn has planned to do. En primer lugar, cambiar la ley de Dios. In the first place, to change the law of God. ¿Conocen ustedes alguna iglesia que ya lo hizo? Do you know any church that has already done this? Yo tengo un catecismo I have a catechism, y vemos cómo por problemas que ellos tienen con las imágenes, and we see how, with issues that they have with images, este mandamiento no aparece en la ley del catecismo. this commandment does not appear in the catechism book. Y el sábado And the Sabbath, declaran allí mismo en ese libro de instrucción a los católicos this book declares, this book is a book of instruction for Catholics. que por su autoridad This book declares that como because iglesia, of its authority as a church, ellos cambiaron el día establecido por Dios they changed the day that was established by God y establecieron el domingo and designated the Sunday en su lugar. in its place. Pero dice también que intentaría o pensaría en cambiar los tiempos. But the word here in Daniel tells us that they would also try to change the ¿Qué times. cosas son los tiempos? What are the times?
Los tiempos no es otra cosa que las profecías. Now, times refers to nothing else other than prophecy. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 10, This is why we find in Revelation chapter 10, ¿recuerdan ustedes cuando el ángel le dice a Juan que coma el librito abierto? do you remember when the angel told John that he should eat from that open book? Allí el ángel, The angel, vamos a ver el verso 6 in verse 6, del chapter capítulo 10 de 10, Apocalipsis. in Revelation, Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, and swear by him that lives forever and ever, que creó el cielo y las cosas que están en él, who created heaven and the things that therein are, y la tierra y las cosas que están en ella, and the earth and the things that therein are, y el mar y las cosas que están en él, and the sea and the things which are therein, que el tiempo no sería más. that there should be time no longer. No está hablando del fin del tiempo. It's not talking about the end of times, Y esto lo demuestra el verso 11, this is demonstrated by verse 11, que es posterior a esta declaración. which precedes this declaration. Y él me dijo, And he said unto me, es necesario que profetices otra vez thou must prophesy sobre again muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. before many peoples and nations and tongues and kings. Es decir, In other words, que estaba hablando de que ya no iba a haber más profecía de tiempo. it is speaking about the fact that there will be no more prophecy about time. Después de este movimiento del 1844 que se levantó a través de esta profecía del capítulo 10, After the movement that arose in 1844, which we find in this prophecy in chapter 10, es el mensajero de Dios it is the messenger of God quien le dice who tells him que ya no hay más profecía de tiempo. that there will be no more prophecies regarding Así time. que esos grupos que han salido de nosotros So these groups that are coming out of us con nuevas profecías de with tiempo new time prophecies están equivocados. are wrong. Y cuando lleguemos al capítulo 11 de este libro, And when we arrive to chapter 11, vamos a Daniel, explicar cómo todas esas fechas que dan en el capítulo 12 we are going to explain how all the dates that are given in hablan de chapter una misma 12 fecha, de una misma profecía. talk about the same date and the same prophecy. Ahora hay algo interesante, Now there is something interesting. que precisamente después de la obra de este cuerno pequeño, Precisely after the work that this little horn has done, Daniel ve en su visión Daniel sees in his vision algo que lo impacta. something that strikes him. Verso 9. Verse 9. Estuve chapter 7. mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel chapter 7 verse 9. I beheld till the thrones were cast down, Y se sentó un anciano de días, and the Ancient of Days did sit, cuyo vestido era blanco como la nieve, whose garment was white as snow, y el pelo de su cabeza como lana limpia, and the hair of his head like the pure su wool. trono como llama de fuego, His throne was like the fiery flame, y las ruedas del mismo fuego ardiente. and his wheels as burning fire. Dice el verso 10. Verse 10. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. A fiery stream issued and came forth from beneath. Millares de millares le servían. Thousands ministered unto Y him. millones de millones asistían delante de él. And 10,000 times 10,000 stood before him. Y el juez se sentó The judgment was set, y los libros fueron and abiertos. the books were open. Así que primero Daniel ve a Dios, un anciano de días, So Daniel first sees God, an Ancient of Days, que se sienta en el trono who sits on the throne, y que los seres le adoran. whom creatures worship. Pero luego lo llama el juez. But then he's called by the judge. Es decir, va a llegar el momento después de la obra del cuerno pequeño en que el juez, Dios, o que Dios se sentará como juez y juzgará. In other words, there will come a time after the little horn where God himself would sit down as a judge. ¿Ya usted
No sé si se han dado cuenta que muchos de los cristianos adventistas le tienen miedo al juicio. Now, I don't know if you've realized that many Adventist Christians are afraid of the judgment. Y yo no sé por qué. And I don't understand why. No tenemos nada que temer de este juicio. We have nothing to fear. Porque Daniel nos dice cuál es el propósito de este juicio. Because Daniel is telling us what the purpose of the judgment ¿Quieren is. saber ustedes cuál es el propósito de este Do juicio? you want to learn what the purpose is? Vamos a leer el verso 11. Let us read verse 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake. Es decir, que el cuerno pequeño estaba hablando blasfemias a todo el mundo. Okay, so we see the little horn speaking blasphemy to the world. Y miraba hasta que mataron a la bestia. I beheld even till the beast was Y slain, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. and his body destroyed and given to the burning flame. ¿Cuál es el propósito del juicio? What is the purpose of the judgment? Quitarle la autoridad, la falsa autoridad que este cuerno pequeño tenía. To remove the false tiene todavía hoy. authority that this little horn claims. Ese es el propósito del juicio. This is the purpose of the judgment. Acabar con la blasfemia de este poder. To destroy the blasphemy Y of this power, destruir and to destroy a quien blasfema a Dios y persigue a su pueblo. those that blaspheme against God and persecute his people. Y miren qué cosa interesante, dice el verso 2. And look at verse 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, As concerning the rest of the beasts, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and time. ¿Se acuerdan de la roca que golpeó la estatua? Do you remember the rock that hit the statue, Nebuchadnezzar's, Que iba a deshacer esos imperios. that was going to destroy those empires? Así que este juicio Therefore, this judgment no solo tiene el propósito de acabar con la cuarta bestia, not only has the purpose of obliterating the fourth beast, sino con todo poder perseguidor y enemigo de Dios que se but levante. also all powers Porque se that había rise levantado. up against God. Miren el segundo propósito. Ya vimos el primer propósito, ¿verdad? Now we saw the first purpose. Now let us look at the second Segundo purpose. propósito del juicio. The second purpose of the judgment. Verso 13. Verse 13. Miraba yo en la visión de la noche, I saw in the night visions, y he aquí con las nubes del cielo, and behold, one venía uno como hijo de hombre, like the Son of Man came from the clouds of heaven, que vino hasta el anciano de días, and came to the Ancient of Days. y le hicieron acercarse delante de él, And they brought him near before him. y le fue dado dominio, And there was given him dominion gloria and glory y reino, and a kingdom para que todos los pueblos, to all people, naciones y lenguas le sirvan. nations and languages should serve Su him. dominio es dominio eterno, His dominion is an everlasting que dominion nunca pasará, which shall not pass away, y su reino uno que no será destruido. and his kingdom that which shall not be destroyed. Hay algo interesante aquí. There is something interesting here. El que se acerca y se para frente al juez The one who approaches and it stands near the judge tiene forma humana, has a human form. es un hijo de It hombre, is like a son of man, es el representante de la raza the humana. representative of a human race. ¿Quién es este? Who is that? Nuestro primer representante, recuerdan, fue Adán, Now, our first representative was Adam. Do you remember? pero él cedió But he su autoridad al enemigo. gave up his authority to the enemy. Por eso es que el enemigo en el libro de Job se presenta como el representante de aquí. This is why the enemy presents himself as the representative of earth in the book of Job. Y cuando Dios le pregunta, ¿tú qué haces en esta junta, en esta And reunión? when God asks, "What are you doing here?" Yo vengo de andar por la tierra, I have come from walking around the earth, mi territorio. my dominion. Y en la tentación a Jesús, And when Jesus was tempted, le dice, si tú me adoras, if you
word he told him, yo te doy todo este reino. I will give you all of this. Y lo puedo hacer And I can do it porque a mí se me ha entregado. because it was given to me. Pero con la muerte de Jesús en la cruz, But with Jesus' death on the cross, y es el más grande servicio que Jesús nos prestó y estudiamos esta mañana, the greatest service that Jesus has made for Jesús se us, convierte en nuestro representante. Jesus becomes a representative, El representante de este planeta, the representative el of this representante de la world, raza humana. the representative of the human race. Y se presenta para recibir el reino And he presents himself to receive the kingdom, que Adán perdió which Adam lost, y que él, Jesucristo, retomó como hombre which he himself, Jesus Christ, has taken back as a man con un propósito glorioso. with a glorious purpose. Podríamos preguntarnos, Now we could ask, ¿qué hará Jesús con este reino que acaba de recibir? what will he do with the kingdom he has just received? Pues dice el verso 18. Verse 18 tells us, Después recibirán el reino los santos del Altísimo but the saints of the Most High shall take the kingdom y poseerán el reino hasta el siglo, and possess the kingdom forever, eternamente even forever y para siempre. and ever. Es decir, que según lo que estudiamos esta mañana In aquí, other words, just like we studied this morning, y lo que me está diciendo Daniel ahora aquí, and what Daniel has told me right here, Jesús, Jesus, nuestro representante victorioso, our victorious representative, está tomando el reino is taking the kingdom para entregárnoslos a to nosotros. give it to us. Amen. ¿No es maravilloso Isn't that esto? marvelous? Hallelujah. En el capítulo 14 de Juan, en el verso 2, In chapter 14, verse 2 of John, él dice que va a preparar lugar para nosotros. he tells us, I shall go to prepare a place. Y muchos de nosotros vemos a Jesús como un constructor And many of us are seeing Jesus as some kind of construction person, que va a construir una ciudad para nosotros. building a city for us. Y se nos olvida que es la ciudad eterna. And we forget that this is the eternal city. La ciudad está lista. The city is ready. Lo que pasa es que era primero importante y necesario What happens is that it was first important and necessary que Él a través de la cruz tomara el control aquí that he should, through the cross, take control here y que luego subiese al cielo and then go up to heaven a recibir la autoridad y el poder sobre ese reino. to receive authority and power over this kingdom. ¿Están entendiendo ustedes? Are you understanding? Yes. Eso es lo que Él tenía que preparar. That's what he had to prepare. Este mundo, This world, este imperio eterno que va a haber aquí en esta tierra, eternal empire which will exist on this el earth, quinto imperio, the fifth empire, tenía que ser arrebatado del blasfemo had to be taken away from the blasphemer y recibirlo oficialmente de mano de Dios. and be received officially in God's hand. Esa era la preparación que había que This realizar. was the preparation that had to take Y es lo que place. está ocurriendo en el cielo desde el 1844. And this is what's happening in heaven since 1844. Y el propósito es And the purpose is que tú y yo recibamos el reino eterno y para siempre. that you and I may receive this eternal kingdom forever and ever. Y como dice Apocalipsis 3:21, And just like Revelation 3:21 says, el que venciere he who overcomes se sentará en el trono, shall sit on the throne, en el trono de mi Padre, the throne of my Father, así como yo he vencido just as I have overcome. y me he sentado con mi Padre en el trono. I have sat at the throne with my Father. La Biblia es un libro de esperanza. Yeah, the Bible is a book of hope. El libro de Daniel es un libro de esperanza. The book of Daniel is a book of hope. El capítulo 7 Chapter 7 es un capítulo de is esperanza. a chapter of hope. Aparecen bestias We horribles, see horrible beasts, personajes despreciables shady characters que hacen una terrible obra. that do a horrible work. Pero también aparece But we also find un hijo de hombre a son of man
que según los seres celestiales, who according to the heavenly beings, en este mismo evento, in this same event, en el capítulo 4 de in Apocalipsis, chapter 4 in Revelation, declaran, they declare, en el verso 9 del capítulo, vamos a buscar primero el 4. Revelation 4. chapter 4, Dice el verso 9. verse 9. Disculpen. Y cantaron un cántico nuevo diciendo, 5:9 de Apocalipsis. 5:9? Sí. Okay, Revelation chapter 5, verse 9. And they sung a new song, saying, Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro Thou art worthy to take the book y de abrir los sellos, and to open the seals, porque tú fuiste inmolado for thou wast y slain con tu sangre nos has redimido para Dios and hast redeemed us to God de todo linaje by thy blood out of every kindred y lengua and tongue y pueblo y nación, and people and nation, y nos has hecho and hast made us para nuestro Dios reyes y sacerdotes, unto our God kings and priests, y reinaremos sobre la tierra. and we shall reign on the earth. Esa obra la hizo Jesucristo. This work was done by Y Jesus los seres Christ. no caídos en ese momento del juicio And those not, beings that have not fallen at the moment declaran of the este judgment cántico glorioso. are singing this new song. Digno es Jesús, Worthy is the Lamb, porque nos creó, because he created us, porque nos redimió because he redeemed us, y porque ahora nos invita a participar de un reino eterno con Él. and because now he has invited us to participate in this everlasting kingdom with him. En estos tiempos difíciles que estamos Now, viviendo, in these difficult times that we are living in, no hay nada que pueda llenar nuestro corazón más de esperanza y de fe que estas palabras. there is nothing that can fill our heart with more hope or encouragement than these words. Hasta hoy el cristianismo ha pasado tremendos momentos, terribles momentos. You know, up to today, Christianity has suffered terrible Pero el momento más glorioso de nuestras vidas, things, but at the most glorious moment of our lives, estamos por vivirlo en breve. we are yet to live. We are yet to live the most glorious moment of our lives. Gracias a la misericordia y el amor de Dios. And it is soon to come. Thanks ¿Estás to the listo para este mercy evento? and glory of God. Are you ready for this event? Vamos a cantar un himno. ¿Cuál himno? El mismo que cantamos al principio. Can we sing this hymn 184 again? The same one that we sang at the beginning? Y pidámosle a Dios mientras cantamos And as we sing, let us ask God que nos prepare para ese evento glorioso que está por llegar. to prepare us for this glorious moment that is soon to come. Dios le bendiga. God bless.